Buenas, les habla el doctor Marcos de la Cruz Tazaico, médico asistente del Departamento de Cirugía del Hospital Rebagliati. Conmigo vamos a revisar el bloque de Cirugía General y Gastroenterología. En este momento vamos a comenzar a revisar la patología de la pared abdominal. Una de las patologías frecuentes que existe a nivel del estudio de la pared abdominal es la hernia abdominal, la cual por definición constituye la protrusión o salida, la cual puede ser ocasional o permanente, de algún tejido o estructura o víscera intraabdominal a través de un orificio natural de la pared. Estos orificios pueden ser congénitos o adquiridos, pudiendo presentarse diversos tipos de hernias a nivel de la pared abdominal. Recordemos que esta protrusión o salida del contenido intraabdominal se hace acompañar del peritoneo parietal y constituye el llamado saco herniario. Recordemos también que los componentes de la hernia intraabdominal o de una hernia vienen a ser el orificio o el anillo, el saco constituido por el peritoneo parietal y el contenido que puede ser variable, puede ser epiplon, puede ser una víscera o puede ser por deslizamiento la vejiga u otros órganos intraabdominales. Las hernias abdominales, por lo tanto, presentan tres elementos. Uno es la zona herniaria, el punto débil o orificio natural de la pared, lo que vamos a considerar como el anillo herniario. Otro es el saco herniario, o continente también podemos llamarlo, el cual va a tener el contenido, el cual puede ser una víscera o cualquier tejido intraabdominal, principalmente el epíplon. Existen diferentes tipos de hernias, de las cuales podemos tener la hernia epigástrica, la que se forma a nivel de la línea media o a nivel de la línea alba. Podemos tener hernias umbilicales a nivel del anillo umbilical o, en este caso, el orificio umbilical. Las hernias inguinales, que pueden ser directas o indirectas. Hernias a nivel de la línea alba infraumbilical, hernias crurales o femorales, hernias obturatrices, hernias perineales, protrusión de la vejiga o también conocido como cistocele, protrusión de el intestino delgado a través del fondo de saco de Douglas, lo cual se le conoce con el nombre de enterocele, hernias a través del hiato esofágico, conocidas también como hernias hiatales, y hernias más raras en frecuencia como son las hernias lumbares laterales superior e inferior. Dentro de la etiología de las hernias existen las hernias congénitas, las cuales presentan una falta o desarrollo anómalo del tejido de la pared abdominal, la persistencia del conducto peritoneo vaginal, siendo esta la causa o la etiología más frecuente en el hombre. En el caso del sexo femenino, la correspondencia del conducto peritoneo vaginal constituye el conducto ENUC. Puede ser también de una etiología por parte, o puede ser adquirida. Pueden ser hernias recidivantes cuando ya se ha tenido un tratamiento quirúrgico de una patología herniaria, la cual recibe el nombre de hernia incisional o eventración. Asimismo, también una etiología puede ser la etiología traumática. En el caso de la frecuencia de las hernias, el 85% de las hernias constituyen las hernias inguinales. De ahí, el 15% restante, tenemos un 5% para las hernias crurales o femorales, 4% para las umbilicales, 2% las epigástricas y un 4% para hernias raras. Por ejemplo, las hernias de la línea semilunar o línea de Spiegel, hernias perineales, hernias obturatrices, hernias lumbares y hernias ciáticas. Dentro de la epidemiología de las hernias, a la cabeza la principal hernia constituye las hernias inguinales, representando un 70% de toda la patología herniaria. En un segundo lugar tenemos las hernias incisionales o eventraciones en un 12%, luego le siguen las hernias crurales o femorales en un 9% y las hernias umbilicales en un 7%. Teniendo en cuenta el sexo o el género y relacionándolo con la patología herniaria, debemos decir que la hernia inguinal es más frecuente en el hombre, sobre todo en pacientes mayores de 50 años. Y en el caso del sexo femenino, recordar que las hernias crurales son las hernias más frecuentes en la mujer, teniendo una proporción de 3:1 a favor del sexo femenino.
Recordando un poco la anatomía de la región inguinal, recordemos que la región inguinal es un espacio de forma triangular que está constituido de la siguiente manera. El ligamento inguinal, el cual va desde la espina ilíaca anterosuperior del hueso coxal hasta la espina del pubis. El siguiente límite lo constituye el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, o algunas bibliografías consideran el borde lateral del estuche de los rectos. El tercer límite de esta región inguinal es una línea horizontal que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. De esa manera se delimita un espacio de forma triangular denominado la región inguinal. Dentro de esta región inguinal tenemos el conducto inguinal, el cual es uno de los lugares más frecuentes de la patología herniaria. El conducto inguinal constituye un pasaje de aproximadamente 3.5 centímetros ubicado en la mitad interna del ligamento inguinal con una dirección hacia adelante, hacia abajo y hacia la línea media. Utilizando un esquema vamos a poder diferenciar las paredes y estructuras anatómicas que constituyen este conducto inguinal. Primero tenemos aquí la espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, y ahí aparece una de las estructuras importantes de esta región, que es el ligamento inguinal. El conducto inguinal presenta dos anillos. Uno es el anillo inguinal superficial, también conocido como anillo inguinal externo, el cual se localiza a nivel de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Se caracteriza por presentar pilares, un pilar medial, un pilar lateral y un pilar posterior o de coles. Asimismo presenta un anillo inguinal profundo o interno, ubicado a nivel de la fascia transversalis y que lo comunica con el interior de la cavidad abdominal. El conducto inguinal se caracteriza por presentar 4 paredes, las cuales vamos a describir a continuación. El piso de la pared inguinal del conducto inguinal está constituido por el ligamento inguinal. Recordemos que el ligamento inguinal representa o está constituida por una condensación del músculo oblicuo mayor, de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. La pared posterior del conducto inguinal la constituye la fascia transversalis. Recordemos que dentro de la patología herniaria, las hernias inguinales directas están representadas por una debilidad de la pared posterior del conducto inguinal, en este caso una debilidad de la fascia transversalis. La pared anterior está constituida por la aponeurosis o fascia del músculo oblicuo mayor, y el techo o pared superior del conducto inguinal está constituido por el borde inferior del músculo oblicuo menor y transverso. Recordemos que la unión de los músculos oblicuo menor y transverso se denomina tendón conjunto. El contenido del conducto inguinal va a ser variable, dependiendo de si es el sexo masculino o femenino. En el sexo masculino, el contenido es el cordón espermático. En el caso del sexo femenino, el contenido es el ligamento redondo del útero. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la pared posterior del conducto inguinal se relaciona con los vasos epigástricos inferiores. Y asimismo, tenemos que tener en cuenta que siempre el anillo inguinal profundo se encuentra lateral o por fuera de los vasos epigástricos inferiores. Esto lo tenemos que tener en cuenta para poder definir una hernia inguinal directa e indirecta. Asimismo, el conducto inguinal hacia abajo se relaciona con los vasos femorales, medialmente la vena femoral y lateralmente con la arteria femoral. Un punto de reparo importante es que el anillo inguinal profundo se encuentra a nivel de la mitad de la distancia del ligamento inguinal, es decir, entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, y por debajo, a ese mismo nivel, encuentro la arteria femoral. Debido a esta estrecha relación del conducto inguinal con los vasos ilíacos y los vasos femorales, tiene que tenerse reparo al momento de hacer la cura quirúrgica o la cirugía de las hernias, ya que al hacer una sutura muy profunda se pueden comprometer los vasos de esta región. Recordando nuevamente, en el varón el contenido del conducto inguinal es el cordón espermático y en el caso de la mujer el ligamento redondo del útero, y en ambos sexos, adicionalmente a estas estructuras antes descritas, tenemos el nervio abdominogenital menor. Vemos dos imágenes, una en la cual
vemos que el contenido intraabdominal pasa a través del conducto inguinal llegando hasta el escroto, lo que en algunos casos se denomina una hernia inguinoescrotal o también conocida como la hernia inguinal indirecta. En el otro caso, vemos que existe una protrusión a nivel de la pared posterior del conducto inguinal y solamente se queda a nivel de la región inguinal esta protrusión, no llega al escroto. En ese caso podemos llamarla hernia inguinal directa. Lo que habíamos presentado en este momento, cuando se le pide al paciente que haga una maniobra de Valsalva, protruye y solamente hay una protrusión de la pared posterior del conducto inguinal, en ningún momento llega hacia el escroto. Esta hernia se denomina hernia inguinal directa. En cambio, cuando existe una protrusión que pasa por el conducto inguinal y llega hasta el escroto, se denomina hernia inguinal indirecta o también conocida con el nombre de hernia inguinoescrotal. Dentro de las características de las hernias inguinales, recordemos que podemos tener factores asociados como puede ser la herencia. En el 25% de pacientes tiene una historia de que los padres o abuelos también presentaron una hernia inguinal, es decir, tenemos tendencia heredofamiliar a la formación de un conducto peritoneo vaginal permeable, siendo esta la primera causa o la causa más frecuente de una hernia inguinal indirecta. Asimismo, la edad. Debemos diferenciar que las hernias inguinales, en el caso de la indirecta, es más frecuente en jóvenes menores al primer año. La incidencia es más alta entre los 15 a 20 años y puede estar asociada con ejercicios físicos intensos que hagan que el conducto peritoneo vaginal persista y se encuentre permeable y a través de ella pueda protruir algún contenido intraabdominal. En el caso de la hernia inguinal directa, más frecuente en la edad adulta y es rara que se pueda presentar en el niño. Es lo que en algunos se describe como la hernia inguinal directa es la hernia del adulto y en el caso de la hernia inguinal indirecta es la hernia de edades más tempranas o de los niños. Describiendo más aún las características, podemos decir que en el sexo la hernia inguinal indirecta es más frecuente en el sexo masculino debido a la persistencia, nuevamente, del conducto peritoneo vaginal que se produce por el descenso del testículo, aproximadamente en una proporción de 9 a 1 si lo comparamos con el sexo femenino, y todo esto está en relación con el descenso testicular. La hernia inguinal directa es rara en mujeres y recuerden ustedes que en el sexo femenino la pared posterior es más resistente en el sexo femenino. La obesidad constituye uno de los factores asociados con alta frecuencia a las hernias inguinales. En la obesidad existe un aumento de la presión intraabdominal. Esto hace que el contenido pueda protruir a través de orificios débiles de la pared y que puedan presentarse las hernias y puedan incrementarse progresivamente a través del tiempo. Uno de las relaciones anatómicas importantes que tiene la pared abdominal asociado a la hernia es el triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach, el cual va a estar delimitado de la siguiente manera. El borde interno está constituido por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. El límite externo está constituido por los vasos epigástricos inferiores y el límite inferior está constituido por el ligamento inguinal. De esa manera se va a formar el triángulo de Hesselbach. ¿Qué es lo que tenemos que escribir de este triángulo de Hesselbach? Los vasos epigástricos inferiores delimitan dos zonas, un espacio que se encuentra por fuera, a través del cual se encuentra el anillo inguinal profundo y por donde protruyen las hernias inguinales indirectas. En cambio, por dentro del triángulo de Hesselbach yo solo tengo la pared posterior, que es la fascia transversales, y por este espacio protruyen las hernias inguinales directas. Siempre debemos recordar algo. Uno de los puntos de reparo más importantes dentro de la patología herniaria es el ligamento inguinal. Si tengo una protrusión, una hernia, por encima del ligamento inguinal, entonces se trata de una hernia inguinal. Pero si tenemos la protrusión o un saco herniario por debajo del ligamento inguinal, se trata de una hernia crural o femoral. Ahora, si tenemos que se trata de una hernia inguinal, tenemos que diferenciar si esta es una hernia inguinal directa o indirecta. Si la protrusión o el saco herniario
atraviesa el anillo inguinal profundo, transita por el conducto inguinal, sale por el anillo inguinal superficial y llega hasta el escroto, se trata de una hernia inguinal indirecta o inguinoescrotal. Entonces también podemos describir que es la hernia que sale por fuera del triángulo de Hesselbach. En cambio, si tenemos una hernia que protruye a través de la pared posterior del conducto inguinal, por dentro del triángulo de Hesselbach o por dentro de los vasos epigástricos inferiores, se trata de una hernia inguinal directa. Volvemos a presentar los distintos tipos de hernias que se presentan a nivel de la pared abdominal. Tenemos aquí la hernia inguinal indirecta, que sigue todo el trayecto del cordón espermático, incluso hasta el escroto. Una hernia inguinal directa que protruye a nivel de la pared posterior del conducto inguinal, ambas por encima del ligamento inguinal, y luego una hernia que sale por debajo del ligamento inguinal, tratándose entonces de una hernia femoral. Recordemos nuevamente que las hernias inguinales se forman por la persistencia del conducto peritoneo vaginal en el varón y en el caso de la mujer por persistencia del conducto de Nuc. El conducto peritoneo vaginal constituye el peritoneo que el testículo arrastra desde la cavidad abdominal en su descenso. Todo este descenso del testículo se produce gracias al gubernaculum testis, que corresponde a un ligamento que tracciona el testículo desde la región lumbar hasta el escroto. Y no solo tracciona el escroto, al testículo, sino que también tracciona el peritoneo. De esa forma se constituye el conducto peritoneo vaginal, que es el elemento principal dentro de la formación de las hernias inguinales indirectas. Debemos recordar también que el descenso testicular se produce en la vida intrauterina a partir del 7º mes de vida, o también podríamos denominarlos en semanas, que vendrían a ser las 28 semanas de gestación o de vida intrauterina. A partir de esa fecha se origina o se forma el descenso testicular y posteriormente, en las semanas subsiguientes, el escroto tiene que atravesar todo el conducto inguinal hasta llegar a su localización final, que es en el escroto. Las hernias inguinales indirectas salen de la cavidad abdominal, atravesando el anillo inguinal profundo, siempre por fuera de los vasos epigástricos, y es lo que también en algunas denominaciones se le denomina una hernia oblicua externa. En las hernias inguinales indirectas siempre descienden o transitan a lo largo del conducto o canal inguinal y siempre están relacionadas o están envueltas por las capas que constituyen el cordón espermático. En este caso, recordemos que uno de los elementos que forma las envolturas del cordón espermático es el músculo cremaster. Y asimismo, en la mujer, haciendo la correlación de los elementos que transita por el conducto inguinal, en la mujer encontramos el ligamento redondo del útero. Volviendo a mencionar, las hernias inguinales directas son las de las edades tempranas, son las hernias de los jóvenes o de los niños, debido a la presencia del saco congénito, que es el conducto peritoneo vaginal. Ocurre aproximadamente de un 3 o 5% de varones y específicamente o asociado a los recién nacidos o edades tempranas. La hernia inguinal directa atraviesa o protruye a través de la pared posterior del conducto inguinal, considerándose una zona débil, una debilidad de esta pared, y salen dentro del triángulo de Hesselbach. Nuevamente recordando el triángulo de Hesselbach, formado por los vasos epigástricos inferiores, el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y el ligamento inguinal o arcada crural. Las hernias inguinales directas, por tanto, siempre se originan por dentro de los vasos epigástricos, dentro del triángulo de Hesselbach, y protruyen a través de la pared posterior del abdomen. Y siempre lo hacen por detrás del cordón espermático, no por dentro como lo hace una hernia inguinal directa. Asimismo, las hernias inguinales directas no involucran y no atraviesan en ningún momento el anillo inguinal profundo. Estas hernias son las que se presentan en las edades avanzadas, raras antes de los 40 años, no existen complicaciones mayores como lo es en una hernia inguinal directa, y esta debilidad es adquirida producto de la edad avanzada, la musculatura
comienza a perder fibras de colágeno, hay debilidad de la pared y por lo tanto estas son las hernias propias de los adultos. Cuando hacemos la evaluación clínica de los pacientes con hernias, debemos recordar que una de las características principales es la presencia de un abombamiento, una tumoración, una masa reductible en la región inguinal o crural. El dolor generalmente está asociado al tamaño de esta masa, de esta protrusión o de esta tumoración a nivel de las regiones débiles de la pared. El dolor extremo generalmente se presenta cuando ya hay una incarceración o un estrangulamiento de algún contenido de este saco herniario. Se puede presentar parestesias debido a que el saco herniario puede comprimir los vasos o nervios adyacentes a esta región. En el caso del examen físico abdominal, tenemos que colocar al paciente de pie, hacer una inspección, comparar las dos regiones inguinales, ver la simetría que se pueda formar en ambas regiones inguinales y ver la protrusión de los diferentes sacos herniarios y comparar el lado sano con el lado afectado. Asimismo, se le pide al paciente realizar la maniobra de Valsalva, toser o pujar para que pueda evidenciarse más claramente la región afectada. Dentro de los medios o estudios clínicos que se pueden realizar para poder evaluar a un paciente con hernia, podemos utilizar un dedo, en este caso el dedo índice, invaginamos el escroto desde abajo hacia arriba en dirección del pubis, localizando el anillo inguinal superficial. Si es posible, podemos entrar a través de este anillo inguinal superficial, entrar o ingresar al conducto inguinal y ahí le pedimos al paciente que realice una maniobra de Valsalva. Si al pujar el paciente sentimos una protrusión a nivel de la punta de nuestro dedo, se trata de una hernia inguinal indirecta, ya que ésta viene a través del conducto inguinal. En cambio, si se percibe una protrusión a nivel del dorso del dedo, se trata de una hernia inguinal directa. Existe una maniobra muy utilizada para poder hacer la evaluación de la patología herniaria, que es la maniobra de Landívar. Se hace una reducción manual de la hernia, se presiona aproximadamente el lugar donde se proyecta el anillo inguinal profundo, que más o menos se localiza a nivel de la mitad de la distancia del ligamento inguinal, es decir, la mitad de la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, y se le pide al paciente que puje o realice alguna maniobra de Valsalva. Si es que al realizar esta maniobra aparece un saco herniario, entonces se trata de una hernia inguinal directa. Existen algunas condiciones asociadas con la patología herniaria. Tenemos las hernias reductibles, las cuales pueden ser reductibles espontáneamente o que requieren alguna ayuda de forma manual para poder reducirlas hacia la cavidad abdominal. Existen también las hernias irreductibles, las cuales pueden ser hernias crónicas, que pueden estar asociadas con el deslizamiento de órganos adyacentes, como por ejemplo en la región inguinal se puede deslizar la vejiga, o también pueden ser las hernias irreductibles que se presentan de forma aguda, las cuales pueden ser hernias incarceradas o pueden ser hernias estranguladas. En el caso de las hernias incarceradas, sale el contenido herniario a través del anillo, pero no pueden ser reducidas. Pero no existe aún un compromiso vascular del contenido del saco herniario. En el caso de las hernias estranguladas, existe un compromiso vascular del elemento que protruye a través del saco herniario y el tratamiento es una cirugía de urgencia. En el caso de las hernias incarceradas, es aquella que no podemos reducir, pero el paciente no presenta un cuadro de dolor agudo demasiado intenso. No existe compromiso vascular en ninguna de las estructuras que protruyen el saco. El anillo representa o es suficientemente ancho como para que no produzca un compromiso vascular y no es una urgencia quirúrgica. Existen hernias incarceradas de forma crónica en pacientes que tienen hernias a lo largo de los años y que no compromete ninguna parte vascular de los elementos del saco herniario ni tampoco producen cuadros obstructivos intestinales.
Generalmente este tipo de pacientes se operan de forma electiva. En el caso de las hernias estranguladas, suele aparecer bruscamente una protrusión a nivel de la región inguinocrural tras un esfuerzo pequeño o gran esfuerzo que provoca una hiperpresión a nivel del contenido intraabdominal, salida a través del orificio del saco herniario y su contenido, el cual pueden ser asas intestinales, epiplon u otras estructuras anatómicas. En este caso, sí existe compromiso vascular de los elementos que protruyen a través del saco herniario y se tiene que hacer cirugía de emergencia. En las hernias estranguladas, las estructuras que salen o protruyen a través del anillo herniario no pueden regresar hacia la cavidad abdominal debido a la dilatación que existe entre las asas que puedan encontrarse dentro del saco, por el aire ubicado dentro de ella, por la contracción muscular, por el dolor que produce y que impide esta reducción, produciendo una falta de riego sanguíneo, de retorno venoso y en consecuencia de la necrosis del tejido que protruye a través del anillo herniario. En este caso, toda esta patología, el edema, el dolor, en ese caso la retención y la dilatación de las asas intestinales producto del aire y debido a que no pueden regresar a la cavidad abdominal, se incrementan a través del tiempo y requieren que sean intervenidos quirúrgicamente. En el caso del tratamiento de las hernias inguinales, y hablando específicamente de la cirugía abierta, se tienen dos tipos de tratamientos. Puede ser la hernioplastia o el tratamiento quirúrgico con tensión o sin tensión. En el caso de tensión existen varios tipos de técnicas quirúrgicas: la técnica de Bassini, la técnica de McVeigh, la técnica de Schuldeis, y en el caso de la sin tensión es con el uso de prótesis, es decir, las mallas que van a reforzar la pared abdominal para prevenir las recidivas de las hernias. En este caso podemos tener dos tipos de cirugías: la Lichtenstein, la cual es una hernioplastia abierta, y el otro es la técnica por vía laparoscópica, que también utiliza la prótesis para solucionar los problemas de los defectos herniarios. La técnica de Bassini, es decir, haciendo ya la revisión de las técnicas de hernioplastia de contención. En este caso, en la técnica de Bassini, lo que se hace es extirpar el saco herniario lo más externamente posible, la reducción del diámetro del anillo inguinal profundo, y se realizan puntos que aproximan o suturan el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Este es el punto clave de esta técnica, en el cual se hace la sutura del tendón conjunto con el ligamento inguinal. Este tipo de técnicas es utilizada en las hernias inguinales tanto directas como las indirectas. En el caso de la técnica de Schuldeis, lo que se hace es la imbricación de las suturas que unen el oblicuo menor con el transverso hacia la cintilla iliopubiana y hacia la arcada crural. Se hacen distintos tipos de suturas que cierran por planos los elementos anatómicos que constituyen la pared posterior y la pared superior del conducto inguinal, haciendo la sutura del oblicuo menor con la cintilla iliopubiana y el ligamento inguinal. En el caso de la técnica de McVeigh, también se realiza la extirpación del saco herniario lo más externamente posible, se hace la reducción del saco herniario a nivel del orificio inguinal y se hace una sutura sin tensión del tendón conjunto al ligamento de Cooper. Este constituye el punto clave de este tipo de cirugías, la unión o la sutura del tendón conjunto al ligamento de Cooper. Se utiliza en hernias inguinales grandes, sobre todo las directas, hernias recurrentes de la región inguinal y sobre todo en las hernias femorales. Esa es una de las técnicas más relacionadas en el tratamiento de las hernias femorales. En esta diapositiva vemos el punto clave de esta cirugía, en la cual se hace la sutura del tendón conjunto al ligamento de Cooper. La técnica de Lichtenstein ya corresponde al tratamiento de las hernias inguinales, pero sin tensión. Y aquí lo principal es el uso de las prótesis o de las mallas.
Con las mallas o las prótesis se realiza el refuerzo del piso y de la pared posterior del conducto inguinal para poder realizar el tratamiento de la patología herniaria. Esta prótesis se fija o se sutura al piso que constituye el ligamento inguinal, se sutura al tendón conjunto y se sutura a la pared posterior del conducto inguinal, respetando al cordón espermático y a los vasos y nervios de la región inguinal. Asimismo, se utiliza en el tratamiento de la patología herniaria las técnicas por vía laparoscópica, en la cual también se utiliza la colocación de prótesis o mallas, pero se hacen por vía laparoscópica y se utiliza la colocación de la malla a nivel del espacio preperitoneal. En el caso de la técnica de Lichtenstein, que es la técnica abierta, la malla se localiza o se ubica en posición subaponeurótica. En el caso de la técnica laparoscópica, la malla se localiza a nivel del espacio preperitoneal. Para la técnica laparoscópica se visualiza el defecto herniario por una vista intraabdominal, se evalúan los elementos anatómicos circundantes de esa región, identificando los vasos gonadales, en caso del varón los espermáticos, en la mujer los ováricos, el conducto deferente, se visualiza el anillo inguinal profundo, los vasos epigástricos inferiores, el anillo inguinal profundo, el ligamento de Cooper, son los elementos anatómicos más importantes que tienen que ser revisados y evaluados y vistos a nivel de la visión laparoscópica para el tratamiento de la hernia. Dentro de la técnica laparoscópica existen dos modalidades. Una de ellas es la conocida con las siglas de TAP, la cual significa transabdominal preperitoneal. Se insufla con CO2 o el neumoperitoneo toda la cavidad abdominal y se visualiza todas las estructuras de la patología herniaria de forma intraabdominal. Se usan trócares intraabdominales, se crea un colgajo peritoneal sobre la región inguinal posterior, se disecan todos los elementos anatómicos descritos previamente para esta región y se coloca la malla en posición preperitoneal y posteriormente se sutura y se cierra el defecto de peritoneo antes creado para poder realizar esta cirugía. La otra modalidad laparoscópica que se puede utilizar para el tratamiento de las hernias es la conocida con las siglas de TEP, la cual significa totalmente extraperitoneal. En este caso, se hace una incisión, se llega al espacio preperitoneal sin ingresar a la cavidad peritoneal, se crea el neumoperitoneo en el espacio preperitoneal y es ahí donde se disecan los elementos anatómicos y se coloca la malla en posición preperitoneal. Tenemos aquí una vista laparoscópica de una cirugía por la modalidad TAP, en la cual nosotros podemos visualizar el anillo inguinal profundo y vemos el saco que protruye a través de esta región. Se hace la apertura del peritoneo parietal de la pared anterior del abdomen, se ubican y se reduce el saco herniario, se evalúan todos los elementos anatómicos de la pared posterior y se coloca la prótesis o la malla en el espacio preperitoneal. Posteriormente se cierra el defecto suturando el peritoneo de la pared anterior para evitar que la malla se ponga en contacto con las asas intestinales de la cavidad intraabdominal. En el caso de la modalidad TEP, se ingresa al espacio preperitoneal sin llegar a la cavidad intraabdominal, se crea un espacio anatómico creado por el neumoperitoneo, se diseca el saco herniario, se disecan los elementos anatómicos de la región inguinal y se coloca la malla en posición preperitoneal. Todo esto sin ingresar a la cavidad intraabdominal. Una de las hernias frecuentes también estudiadas dentro de la patología herniaria es la hernia crural. En este caso, si nosotros colocamos el dedo índice de la mano por encima de la arteria femoral, al examinar a un paciente, nuestro dedo medio quedará por encima de la vena femoral y nuestro dedo anular quedará por encima del conducto crural. Si existe la protrusión a nivel de esta región por debajo del ligamento inguinal, vamos a tener entonces la presencia de una hernia crural.
Existen las hernias que luego de ser tratadas vuelven a recidivar o también vuelven a recurrir. La recurrencia temprana de las hernias inguinales generalmente se consideran las que ocurren dentro de los 3 primeros años, y en este caso puede ser el factor cirujano, una deficiencia en la técnica o en la colocación adecuada de la malla, o si es que la cirugía o la herida se infectó y esto puede generar una debilidad de la pared que a posteriori pueda ocasionar que la hernia vuelva a recidivar. Pero en cambio, si la recurrencia es tardía, es decir, mayor a 3 años, generalmente puede estar asociada a algún defecto del tejido del conducto inguinal, generalmente en edades avanzadas, en los cuales los músculos pierden estructura, pierden colágeno, pierden su estructura, y por más que se pueda desarrollar una buena técnica, si el tejido es malo, puede presentarse una recidiva de la hernia. En este caso, la incidencia de una hernia recurrente después de una reparación primaria, en el caso de las hernias inguinales, puede variar desde 1% en centros especializados hasta 30%. Existen hernias raras, pero que tienen un nombre propio y que generalmente pueden ser consultadas o evaluadas en distintos exámenes. Tenemos una primera hernia, la cual se llama la hernia de Littré. Es una hernia rara y se trata de la presencia de un divertículo de Meckel en el saco herniario. Otra de las hernias raras que existen es la hernia de Richter, en la cual existe un peñiscamiento del borde antimesentérico del intestino delgado a través de ese saco herniario. Existe otra hernia rara más, que es la hernia de Damián, en la cual dentro del saco herniario encontramos el apéndice secal. Recuerden, haciendo ya un resumen de la patología herniaria, recuerden que por frecuencia las más frecuentes dentro de las hernias tenemos las hernias inguinales, seguidas de las hernias incisionales o también llamadas eventraciones. Recuérdate, interno, que no debes olvidar, una hernia encarcerada habitualmente no se reduce, es muy dolorosa y es blanda. En cambio, si tú encuentras una hernia estrangulada, esta tiene como característica que no reduce y existe un compromiso vascular, un compromiso sanguíneo, es muy dolorosa y habitualmente ya existen cambios de coloración en la piel. Puede haber cierto eritema o incluso puede encontrarse violácea en la piel adyacente a la región de la hernia. Una hernia incoercible sale luego de que la hemos reducido, es decir, hacemos unas maniobras, reducimos la hernia, aparentemente ya está reducida la hernia y espontáneamente vuelve a protruir. Eso se denomina hernia incoercible. Las hernias inguinales habitualmente más frecuentes en hombres y las indirectas más frecuentes a edades tempranas, las directas más frecuentes a edades avanzadas. En el caso de las hernias crurales, más frecuentes en mujeres, y estas son las que más riesgos tienen de incarceración, debido a que el anillo crural está constituido por ligamentos y estructuras óseas. Debido a esto, no se puede dilatar el anillo. En tal sentido, si un elemento anatómico protruye a través de un saco herniario crural, es muy difícil que pueda ser reducido debido a que el anillo es muy estrecho y no puede reducirse fácilmente. En este caso, las hernias crurales son las que más tienden a la incarceración y que pueden llegar hasta la estrangulación. Recuerden que dentro de la exploración física podemos hacer la reducción o no. Aquí tenemos que tener un punto importante: el tiempo de evolución de una hernia encarcerada. Si a la emergencia llega un paciente con historia de una hernia de muchos años y que indica que lleva cierto tiempo de que esta hernia no se reduce, entonces debemos consultar cuál es ese tiempo. Si el tiempo de evolución desde la hernia que protruye y no se reduce es menor a 6 horas, y si el paciente no tiene náuseas, no tiene vómitos, el dolor es leve, no es muy intenso, no hay cambios de coloración a nivel de la pared abdominal, entonces podemos hacer la reducción de la hernia. En cambio,
Si es que el paciente indica que el tiempo de evolución o el tiempo de que la hernia no se ha podido reducir es mayor a 6 horas, hay mucho dolor, está indurada el saco herniario, hay cambios de coloración a nivel de la región adyacente al lugar de la hernia, no se puede hacer la reducción, ya que puede haber compromiso intestinal, puede haber estrangulación de los elementos anatómicos ubicados dentro del saco herniario, y esto puede hacer que incluso se pueda perforar el contenido del saco herniario, habitualmente el intestino, y esto pueda provocar una peritonitis y una complicación mucho mayor del paciente. En estos casos, si es mayor a 6 horas y está asociado con todos estos tipos de síntomas, inclusive asociados con alteraciones a nivel del hemograma, como por ejemplo leucocitosis, este paciente debe ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Recuerden que cuando hablamos de herniorrafía se refiere a la reparación anatómica, únicamente haciendo puntos de sutura de los elementos anatómicos del canal inguinal. Generalmente esto está relacionado con el tratamiento quirúrgico de las hernias inguinales con tensión. En cambio, cuando hacemos uso de una prótesis, utilizamos el término de hernioplastía, en la cual se va a utilizar una prótesis o una malla para reforzar las paredes del conducto inguinal. Generalmente, cuando se abre el saco, cuando existe la sospecha de que el contenido del saco pueda estar complicado, generalmente puede estar asociado a una estrangulación o una perforación o isquemia o necrosis del contenido del saco herniario. Siempre que exista la sospecha de que la hernia pueda estar complicada y existe sospecha de estrangulamiento de los elementos del saco herniario, siempre hay que analizar la viabilidad de estas estructuras, en este caso la viabilidad del intestino delgado, ver la coloración, ver si no existen perforaciones, si es que no existe necrosis o si es que no existe isquemia, y si en el caso hubiera, ver si es que recupera o no luego de haber sido reducida la hernia. Si no recupera, generalmente estos pacientes van a resección del segmento comprometido, pero si es que recuperarla, de repente se le puede dar chance y no hacer ningún tipo de resección. Existen, como toda cirugía, puede tener ciertos grados de complicaciones. Las más frecuentes asociadas al tratamiento de la hernia son los hematomas, sobre todo a nivel del tejido celular subcutáneo. Asimismo, existe la infección de la herida operatoria y la retención urinaria. Para recordar la técnica de McVeigh-Bassini, herniorrafía, dentro de la técnica de tratamiento quirúrgico de la hernia con tensión, la técnica de McVeigh une el tendón conjunto con el ligamento de Cooper, la técnica de Bassini une el tendón conjunto con el ligamento inguinal. En el caso del tratamiento quirúrgico de la hernia sin tensión, tenemos la técnica de Lichtenstein, la cual hace uso de las prótesis o mallas. Dentro del tratamiento de las hernias y viendo los diferentes tipos o variedades de reparaciones de las hernias, tanto con tensión y sin tensión, vemos que la técnica de Lichtenstein, es decir, el tratamiento quirúrgico de la hernia sin tensión y con el uso de prótesis, es la que menos porcentaje de recidivas o recurrencias presenta dentro de todo el tratamiento quirúrgico de la hernia. Debido a eso, actualmente es el tipo de técnica utilizada mayormente en el tratamiento de la patología de la hernia inguinal. Haciendo un resumen de las hernias típicas o hernias con epónimos o nombres propios, la hernia de Littré es aquella cuyo contenido del saco herniario es el divertículo de Meckel. Una hernia de Richter es la herniación de la pared o del borde antimesentérico del intestino delgado a través del saco herniario. La hernia de Spiegel es la que se produce por el borde lateral del músculo recto anterior, es decir, a nivel de la línea semilunar. La hernia de Amiens es la hernia inguinal que contiene el apéndice cecal y con un cuadro de apendicitis aguda. Y la hernia de Garengiot es la hernia crural que contiene un apéndice cecal con apendicitis aguda. Entonces,
constituyen estas las hernias raras, pero que presentan un epónimo o un nombre en particular y que se describen dentro también de las patologías herniarias. Haciendo ahora una revisión de las preguntas más frecuentes asociadas con la patología herniaria, tenemos el tratamiento de la hernia sin tensión, es decir, con el uso de prótesis o mallas a la cabeza, técnica de Lichtenstein. Bassini es tratamiento quirúrgico de la hernia con tensión. McVeigh también es con tensión, y las otras estructuras no están asociadas con el tratamiento específico. De las siguientes definiciones, solo una corresponde a la definición de hernia incoercible. Aquí recordemos que la hernia incoercible es aquella que nosotros reducimos y que inmediatamente vuelve a aparecer a nivel del orificio herniario. Entonces, definición: hernia incoercible, el contenido vuelve a aparecer luego de haber sido reducido a nivel de la cavidad intraabdominal. Si en el caso de que tuviéramos una hernia en el cual el contenido no puede introducirse en la cavidad abdominal, nos estamos refiriendo a una hernia encarcerada. En el caso de las estructuras donde que contiene y presenta un compromiso vascular, es una hernia estrangulada. ¿Cuál es la arteria que permite diferenciar una hernia inguinal directa de una hernia inguinal indirecta? En este caso, recuerden siempre el límite del triángulo de Hesselbach. Y el límite del triángulo de Hesselbach viene a ser la arteria epigástrica inferior. En un paciente adulto con hernia inguinal, la reparación quirúrgica de menor recurrencia es, recuerden ustedes que ahora la técnica quirúrgica que más se asocia con el menor número de recidivas es la técnica de Lichtenstein, la cual es el tratamiento quirúrgico de la hernia sin tensión y con el uso de prótesis o malla. Aquí está asociando una pregunta con el grupo etario. Recordemos, hernia del joven, del niño, es una hernia indirecta. En cambio, la hernia del adulto o del anciano es una hernia inguinal directa. ¿Cuál de las siguientes es una hernia congénita? Las hernias congénitas habitualmente vienen a ser las hernias inguinales indirectas, o hernia del joven, hernia del recién nacido. Tipo de hernia que desciende por el conducto espermático paralelo al músculo cremaster. Recuerden que toda hernia que desciende a través del canal inguinal, acompañando en todo su trayecto al conducto espermático, viene a ser las hernias inguinales indirectas. La técnica de la reparación de la hernia inguinal que utiliza el ligamento de Cooper para el tratamiento de las hernias inguinales viene a ser la técnica de McVeigh. Recuerden ustedes que la técnica de Bassini une el tendón conjunto con el ligamento inguinal. La técnica de Ferguson coloca el cordón espermático a nivel subcutáneo. La técnica de Lichtenstein utiliza la prótesis para el tratamiento de la hernia. La técnica de Schuldeis utiliza la imbricación de todos los planos de la pared posterior del conducto inguinal, y en este caso la técnica asociada o que utiliza el ligamento de Cooper para el tratamiento de la hernia es la técnica de McVeigh. La complicación más frecuente de las hernias tratadas como emergencia es la hernia estrangulada. Recuerden que las hernias estranguladas siempre constituye una emergencia. ¿Por qué? Porque está asociado con compromiso vascular del contenido del saco herniario. Y esto posteriormente puede ocasionar un cuadro de septicemia, perforaciones, inclusive hasta peritonitis. La hernia de Littré. Recordemos las hernias con nombre propio. La hernia de Littré es aquella que contiene un divertículo de Meckel. En el caso de la hernia que contiene al apéndice cecal es la hernia de Amiant.
Generalmente cuando encontramos dentro del saco herniario ciegos sigmoides está asociado con una hernia por deslizamiento. La hernia inguinal indirecta. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué ocurre? Ocurre por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Si tuviéramos una hernia inguinal directa, la respuesta sería debilidad de la pared posterior del conducto inguinal. La hernia inguinal del recién nacido, del joven, del niño, generalmente es una hernia inguinal de tipo indirecta. Y esta hernia inguinal indirecta siempre se produce por la persistencia del conducto peritoneo vaginal o proceso vaginalis durante la vida postnatal. La hernia más común o más frecuente en las hernias adultas, recordemos lo que habíamos indicado por géneros o sexos. En el varón, más frecuente, hernias inguinales. Y en la mujer, más frecuente, las hernias femorales. Una hernia inguinal directa es aquella que emerge por el triángulo de Hesselbach. Hernia que protruye a través o dentro del triángulo de Hesselbach, hernia inguinal directa. Hernia que protruye por fuera del triángulo de Hesselbach, hernia inguinal indirecta. El contenido de una hernia de Littré viene a ser un divertículo de Meckel. Si dentro de una hernia inguinal encontramos la vejiga, es una hernia deslizada. Igualmente en el colon sigmoides también es una hernia deslizada. El hilo terminal habitualmente puede ser el contenido de cualquier saco herniario. Y el apéndice cecal sería una hernia de Amiant. Entonces la respuesta viene a ser un divertículo de Meckel. ¿Cuál es la arteria que nos permite diferenciar una hernia inguinal directa de la indirecta? Nuevamente, siempre tenemos que tener en cuenta el triángulo de Hesselbach. Y uno de los límites del triángulo de Hesselbach es los vasos epigástricos inferiores. Y esta arteria y vena, arteria epigástrica inferior, delimitan si es hernia inguinal directa de la directa. Si la hernia protruye por fuera de los vasos epigástricos inferiores, hernia inguinal indirecta. Si protruye por dentro de los vasos epigástricos inferiores, hernia inguinal directa. En un paciente adulto con una hernia inguinal, la reparación quirúrgica de menor recurrencia, como lo mencionamos hace un momento, la técnica de Lichtenstein. Hernia inguinal o tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal sin tensión con el uso de prótesis. Se define como hernia inguinal directa cuando ésta protruye por dentro de los vasos epigástricos y es la que protruye dentro del triángulo de Hesselbach. Si es una hernia que atraviesa el canal inguinal acompañando al cordón espermático, es una hernia inguinal directa. Una hernia incisional es una eventración, es una hernia que se produce luego de haber sido tratada previamente o de una cicatriz previa de la pared abdominal. El piso pélvico no tiene nada que ver aquí. En este caso, cuando una hernia protruye a través del triángulo de Hesselbach, se denomina hernia inguinal directa. ¿Cuál es la causa más frecuente de la hernia inguinal directa en el niño? Recordemos siempre el descenso testicular y es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Un joven portador de una hernia inguinal derecha de 10 años de evolución acude a emergencia manifestando que desde hace 5 horas su hernia se tornó dura, muy dolorosa e imposible de reducir. Al examen se observa tumoración con cambios de coloración a nivel de la piel. ¿Cuál es este tipo de hernia? Recordemos que cuando ya hay extremadamente dolor, es una masa dura que no se puede reducir y existen cambios de coloración en las piernas, ya no es una hernia encarcerada, sino que puede ser una hernia estrangulada y el tratamiento es quirúrgico. ¿Cuál es el principal factor etiopatogénico en el desarrollo de las hernias inguinales indirectas? Volvemos a mencionar, es la hernia del joven, recién nacido, del niño, y en este caso es por la persistencia del conducto peritoneo vaginal
o proceso vaginal. ¿Cuál es el contenido del saco herniario en una hernia de Littré? Es la presencia del divertículo de Meckel. Paciente varón de 45 años que refiere presentar una tumoración en la región inguinal izquierda que llega hasta el escroto y aumenta con la actividad física. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Recuerden, todo tipo de hernia inguinoescrotal es un sinónimo de las hernias inguinales indirectas. En este caso, la respuesta sería, ¿qué es la hernia inguinal? El hidrocele es la presencia de líquido adyacente al testículo. Un tumor testicular no se relaciona con la actividad física, no varía de posición o de tamaño con la actividad física. Testículo ectópico tampoco se varía o se modifica con la actividad física, y el testículo retráctil tampoco. Paciente varón de 60 años de edad con diagnóstico de hernia inguinal directa. ¿Cuál es la estructura anatómica afectada? Recuerden que el conducto inguinal presenta una pared anterior, que es la aponeurosis del oblicuo mayor, el piso, que es el ligamento inguinal, el techo, que es el borde inferior del oblicuo menor, y el transverso, que es el tendón conjunto, y la pared posterior, que es la fascia transversalis. Entonces, la pared posterior se encuentra débil, y esta es la causa de las hernias inguinales directas. Generalmente, el elemento, la estructura anatómica débil, en el caso de las hernias inguinales, podemos dividirla de la siguiente manera. Si hablamos de las hernias inguinales indirectas, el elemento anatómico afectado o el elemento anatómico causante de esta hernia es el conducto peritoneo vaginal. Pero si hablamos de las hernias inguinales directas, la estructura anatómica afectada es la fascia transversalis. Tenemos una multípara de 40 años que presenta vómitos, distensión abdominal. Al examen físico se evidencia una hernia, se evidencia en la región inguinocrural una tumoración dolorosa, no reductible, por debajo del ligamento iliopubiano. ¿Cuál es el diagnóstico? Recordemos lo que mencionamos en diapositivas previas. Tengo mi punto de reparo, el ligamento inguinal, o también el ligamento iliopubiano. Si tengo una masa, una tumoración sobre el ligamento inguinal, se trata de una hernia inguinal, la cual puede ser directa o indirecta. Pero si esta tumoración se encuentra por debajo del ligamento inguinal, se trata de una hernia crural o femoral. Y además recuerden que el género de nuestra paciente del caso de esta pregunta es de sexo femenino. Y recuerden que en el caso del sexo femenino, la hernia más frecuente es la hernia crural. Una hernia inguinal directa es aquella que emerge recordemos que la pared posterior del abdomen o la pared posterior del conducto inguinal, tenemos el triángulo de Hesselbach. Toda hernia que protruye por dentro del triángulo de Hesselbach es una hernia inguinal directa. En cambio, si es una hernia que protruye por fuera del triángulo de Hesselbach, es una hernia llamada indirecta. Si tenemos una hernia que protruye a través del anillo crural, sería una hernia crural. Si tenemos una hernia que atraviesa los anillos inguinales superficiales y profundos, también es una hernia inguinoescrotal, y en este caso el triángulo de Calot no tiene nada que ver con la región inguinal, ya que es un triángulo ubicado a nivel de la región hepatobiliar. En un paciente que sufre un traumatismo de la pared abdominal de tipo penetrante por una herida de bala o por un proyectil de arma de fuego, ¿cuál es la incisión que se debe realizar en esta laparotomía? Recuerden que la incisión que mejor expone la cavidad abdominal y nos permite poder evaluar ampliamente toda la cavidad, revisar todos los espacios, todos los recesos, y que no se nos pueda pasar ninguna lesión, es la incisión mediana supra e infraumbilical. De las siguientes condiciones, ¿cuál es una complicación de las hernias inguinales que requiere un tratamiento inmediato? En este caso, recuerden ustedes que aquella complicación de la hernia que nos
indica que debe ser operado de una cirugía de emergencia es cuando la hernia inguinal se encuentra estrangulada. Recuerden que incorresible se refiere a aquella hernia que una vez reducida vuelve a aparecer sin realizar ninguna maniobra de valsalva, de protrusión o de pujo además. En el caso de que exista un hidrocele, no tiene mayor repercusión para que sea operada de emergencia. Si es una hernia encarcerada, recuerden que las hernias encarceradas pueden ser encarceradas por años. Hay pacientes que tienen la encarceración de la hernia muchos años y a veces no le causan ningún cuadro obstructivo ni ningún compromiso vascular de los elementos que se encuentren por fuera del saco herniario. En el caso de las hernias deslizadas, existe un deslizamiento de la vejiga, del ciego, de colon sigmoides, que si no causan ningún cuadro obstructivo, ningún compromiso vascular, no le va a causar sintomatología o alguna alteración dentro de la fisiología normal del paciente. Recuerden entonces que una hernia estrangulada sí es la que amerita un tratamiento quirúrgico de urgencia. Paciente laparotomizado que a las 24 horas se observa en la herida operatoria con gasas manchadas de sangre, elevación de los bordes de la herida con aumento de volumen, dolor y equimosis. ¿Qué tipo de complicación se está produciendo a este nivel de la herida? En este caso, el tiempo de evolución de esta complicación o de las características clínicas que se describen en la pregunta, todas van en relación a un hematoma. Muy probablemente, durante hacer la incisión de la pared abdominal, han quedado algunos vasos, generalmente los vasos perforantes de la pared abdominal, que puedan haber quedado permeables, no debidamente ligados o cauterizados durante la cirugía, y estos pueden sangrar y pueden hacer que se humedezcan las gasas de secreción sanguinolenta y que se pueda acumular secreción hemática o sangre a nivel del tejido celular subcutáneo, condicionando aumento de volumen de la herida, dolor a nivel de la herida y equimosis a este nivel. Entonces la respuesta a esta pregunta es el hematoma. El seroma no puede ser porque el seroma generalmente se produce por secreción que se presenta a nivel de la herida debido al espacio muerto que se pueda presentar a nivel de una herida operatoria, y generalmente el seroma se puede presentar después del tercer o cuarto día de haber realizado la cirugía. El absceso generalmente está asociado con cambios de coloración o signos de flegosis, eritema a nivel rubor, calor a nivel de la herida operatoria y también a la apertura del mismo salida de secreción purulenta. Dehiscencia significa que la herida operatoria si no ha cicatrizado adecuadamente, se ha aperturado espontáneamente con apertura ya sea de diferentes tipos de planos, puede ser la piel, el tejido celular subcutáneo, o puede inclusive haberse aperturado toda la sutura y puede haber salida del contenido intraabdominal. Y la eventración es la presencia de un saco herniario, pero que se puede presentar mucho tiempo después de haber sido realizada la cirugía. Entonces, en este caso, la respuesta a esta pregunta es el hematoma. Hernia que protruye o sale a través del triángulo de Hesselbach. En este caso, recordamos nuevamente, toda hernia que protruye por dentro del triángulo de Hesselbach es una hernia inguinal directa. Las que salen por fuera del triángulo de Hesselbach son las hernias inguinales indirectas. Paciente con cuadro clínico de obstrucción intestinal por hernia. El examen auxiliar para la evaluación que ayude al diagnóstico es... Recuerden que aquí hablamos de un cuadro de obstrucción intestinal. En este caso puede ser que a través del saco herniario haya protruido o se encuentre encarcerada o estrangulada algún asa intestinal delgada, causando un cuadro obstructivo. Recuerden que para la evaluación de un paciente con cuadro de obstrucción intestinal, generalmente pedimos una radiografía de abdomen. Ahora, tenemos dos posiciones para hacer esta radiografía de abdomen. Puede ser una radiografía de abdomen de pie o en bipedestación, o una en decúbito o cúbito dorsal. Generalmente la radiografía de abdomen en bipedestación se utiliza para evidenciar la presencia de niveles hidroaéreos. En cambio, una radiografía de abdomen en decúbito nos evidencia un cuadro obstructivo intestinal y nos aproxima a la posible localización del lugar o punto donde se está
presentando la obstrucción mecánica. En este caso, si yo solicito una radiografía de abdomen decúbito, generalmente voy a encontrar dilatación de asas y un stop a nivel de la región inguinal que podría explicarme el cuadro obstructivo y que la localización o la causa sería la hernia inguinal presente a este nivel. Entonces nuestra respuesta en este caso sería una radiografía de abdomen en decúbito. La tomografía generalmente nos puede ayudar, pero sería un costo innecesario comparado con una radiografía. La resonancia magnética de igual manera, y la ecografía abdominal lo único que nos permitiría decir es que se encuentra un asa intestinal dentro del saco herniario, pero no nos ayudaría en gran medida. En una hernia gigante, ¿qué debe hacerse en el preoperatorio para el tratamiento? O algo para que, en este caso, facilite la cirugía. Más que facilitar la cirugía, en este caso lo que tenemos que hacer es administrar una profilaxis antibiótica, debido a que al momento de reducir una hernia gigante va a quedar un gran espacio muerto en la zona donde se va a hacer la reducción del contenido del saco herniario y puede ser susceptible a la contaminación de gérmenes, a la presencia de un seroma, y sobre este seroma se puede crear un proceso infeccioso y contaminar la herida operatoria, generar una infección del sitio operatorio que pueda llevar a una alteración de la cicatrización normal de la herida operatoria. La hidratación enérgica, bueno, generalmente en las cirugías se utiliza una hidratación, pero no de forma enérgica. El neumoperitoneo generalmente se utiliza para cirugías por vía laparoscópica, pero cuando una hernia es gigante, generalmente se hace por cirugía abierta. La colocación de una sonda rectal generalmente se utiliza para otros tipos de patologías, más no para una hernia, y la administración de coloides generalmente no tiene una relación muy directa en el tratamiento de las hernias, sobre todo de hernias gigantes. ¿Cómo se denomina la protrusión por el fondo de saco de Douglas? Este tipo de hernias corresponde al llamado de enterocelio. Asas intestinales delgadas del yeyuno del ilion, predominantemente del ilion, pueden protruir a través del fondo de saco de Douglas. Esto se denomina enterocelio. Cistocele corresponde a la protrusión de la pared de la vejiga a través de la pared anterior de la vagina. El rectocele o proctocele constituye la protrusión del recto a través de la pared posterior de la vagina y no tiene ninguna relación con la denominación que nos está consultando la pregunta. ¿En qué semana de gestación se produce el descenso de los testículos a través del conducto inguinal? Recuerden que es a partir del 7º mes de gestación, o también lo que constituye las 28 semanas de gestación o de vida intrauterina. ¿Dónde se localiza la tumoración de una hernia crural? Recuerden siempre, para poder diferenciar si una hernia es crural o inguinal. Nuestra estructura base es el ligamento inguinal. Si la protrusión o la tumoración se localiza por encima del ligamento inguinal, se trata de una hernia inguinal, la cual puede ser directa o indirecta. En cambio, si la tumoración se localiza por debajo del ligamento inguinal, entonces se trata de una hernia crural. En este caso, la respuesta sería es aquella que se produce por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál es la conducta a seguir en un paciente con una hernia inguinal incarcerada de 1 hora de evolución? Recordemos que cuando recibimos un paciente en la emergencia que refiere una historia de presentar una hernia, generalmente puede ser de meses a años, la cual puede ser una hernia que progresivamente en el tiempo ha aumentado o ha crecido de tamaño o aumentado de volumen, y en ese historial ha presentado varios episodios de protrusión, reducción espontánea o a veces hasta reducción manual por el mismo paciente. Pero a veces puede protruir el contenido intraabdominal y puede quedarse encarcerado dentro del saco herniano, ya no existiendo la reducción manual o ya no habiendo reducción espontánea del contenido herniario. Entonces, en ese caso, un punto clave que nosotros podemos consultarle y evaluar en el caso del paciente es preguntar cuánto tiempo de evolución ha ocurrido desde que la hernia o el saco herniario
las estructuras anatómicas que protruyen a través del saco herniario se encuentran encarcerados. Generalmente el punto de corte es 6 horas. Si es que esta protrusión se encuentra en menor a 6 horas, no hay signos abdominales, no hay signos de resistencia abdominal o de dolor abdominal, no hay cambios de coloración a nivel de la piel, entonces se puede proceder a la reducción de la hernia, reducción manual de la hernia. En cambio, si es una hernia que es mayor a 6 horas, se encuentra asociado a dolor, a mucho dolor, a una masa dura a nivel de la tumoración o del saco herniario, y que se asocia a cambios de coloración, alteraciones en el hemograma, náuseas y vómitos o una radiografía que nos indica un cuadro obstructivo, generalmente aquí el tratamiento no es la reducción manual, sino es el tratamiento o la cirugía de emergencia. En este caso, para la respuesta de esta pregunta, constituye la alternativa número 4, la cual indica que es la reducción manual, debido a que esta hernia únicamente presenta una hora de evolución. Muy bien, hemos concluido con el estudio o la revisión de la patología de la pared abdominal que constituye las hernias. Recuerden que la patología herniaria es muy frecuente en la práctica clínica, en la práctica quirúrgica sobre todo, y es una de las patologías que nosotros vamos a ver frecuentemente en la emergencia de los distintos hospitales en los cuales vamos a hacer el estudio. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad haciendo la revisión de los demás temas de cirugía general y de gastroenterología.